Soy el pastor Juan José Gil. No solamente estamos a favor de algo o de alguien, en este caso del reino de Dios y su justicia, por tanto también del Rey, de Jesús, del Mesías. No solamente estamos a favor del reino de Dios y somos seguidores de Jesús. También tenemos que conocer a nuestros enemigos. Debemos saber contra quién luchamos, porque tenemos enemigos, como Jesús los tuvo, como los discípulos tuvieron. Sabes, a veces, por no decir las cosas claras, es muy posible que acabemos pensando que nuestros enemigos son nuestros amigos. Jesús nos mandó amar a nuestros enemigos, y eso lo sabemos. Incluso podemos estar de acuerdo con eso, porque al fin y al cabo son seres humanos que necesitan, conocer el amor. No lo conocen, quizás lo hayan rechazado hace mucho tiempo, pero necesitan conocerlo. Y en este caso, nuestro testimonio no puede faltar en el sentido de que si nuestros enemigos tuvieran hambre, le debemos dar de comer. Y si tuvieran sed de beber, y si tuvieran necesidad de cubrirse, de tener ropa, y se la podemos dar, deberíamos de darla y compartir lo que tenemos con ellos. Serán nuestros enemigos, pero nosotros somos el reino de Dios y su justicia, y tenemos la misericordia necesaria y suficiente como para amarles. Pero no nos confundamos, eso no significa que sean nuestros amigos, no significa que estén a nuestro favor, no significa que caminen con nosotros. Pueden estar un tiempo con nosotros, quizá para aprovecharse de lo que les demos, pero eso no significa que se hayan pasado a nuestro bando, no significa que se hayan convertido. Ojalá se conviertan y sean transformados a la imagen y semejanza de Jesús, como nos pasó a nosotros. Nosotros también en otro tiempo éramos enemigos del reino de Dios, enemigos de la verdad, enemigos de la justicia, porque no la conocíamos o porque sencillamente estábamos completamente errados, pensando erróneamente, como les ocurre a ellos, a nuestros enemigos. Ahora, no nos confundamos, repito, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Jesús llamó a las cosas por su nombre. Dios llama a las cosas por su nombre. Juan el Bautista les llamó por su nombre. Ahí lo tenemos. Fijaros lo que el Bautista le decía cuando veía que los fariseos y los saduceos, muy políticos todos ellos, o parte del sistema religioso, la institución religiosa de su tiempo, venían a ser bautizados por él, y él conocía sus corazones, sabía que no eran sinceros, y entonces les llamaba generación de víboras. ¿Quién les dice, como leemos en Mateo 3, generación de víboras, quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabes? No les dijo, estimados señores, veo que vienen aquí y no confío en ustedes. Ustedes son así y asao y bien, muy cortés. Estamos en la era de la cortesía. Esto es lo que habrían hecho la mayoría de los religiosos de hoy, la mayoría de las instituciones religiosas, cristianas incluso de nuestro tiempo. Hay que guardar las formas. Es el buenismo que existe hoy. Hay que guardar las formas, no puedes hablar así a nadie, no le puedes decir la verdad, no le puedes poner los nombres que les corresponden, porque se ofenderán. Y es que estamos en la generación de no me ofendas porque entonces te denuncio. No me digas esto y aquello porque entonces haces un discurso de odio. Claro, cuando ellos hacen el mal y te etiquetan, no se les puede decir lo mismo, no se les puede acusar de discurso de odio. Odian a los cristianos tremendamente. Hay enormes persecuciones hoy contra los cristianos, pero no, somos nosotros los que odiamos cuando señalamos y decimos a la gente lo que son y los llamamos por su nombre. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? También en Mateo 23 vemos a Jesús hablar al sistema religioso de su época, a los fariseos, a los sacerdotes, a todos aquellos que estaban ahí al mando y estaban aprovechándose de su posición. Y les llama igual, generación de víboras. En otras palabras, Jesús
igual que Juan el Bautista, igual que a lo largo de toda la Escritura hace Dios, llama a las cosas por su nombre, llama a las personas por lo que son. Incluso a veces Dios tenía que cambiar el nombre a las personas para llamarles de otra manera, porque quería llamarles lo que son dentro del propósito divino o lo que son en su trayectoria. Ahí tenemos ejemplos claros. Dios llama, fijaros, Dios llama al mundo, al sistema actual, lo llama Babilonia. Babilonia. Y no lo dice para halagarles, no, lo dice para exponer su corrupción. Igualmente que cuando llama a Jerusalén, lo leemos en Ezequiel, llama a, creo que es Ezequiel 16, si no recuerdo mal, llama a Jerusalén, ramera, prostituta, fornicaria, adúltera, hermana de Sodoma, le llama. No sé si es Ezequiel 12 o 14 o 16, por ahí anda, disculpad que no tengo aquí a mano la referencia. Pero ahí está demostrando que Jerusalén está tan llena de maldad y de infidelidad a Dios que es exactamente igual que Sodoma. Incluso llega un momento en que le dice que ha superado los pecados de Sodoma. Pero es que en Apocalipsis, en el capítulo 11, cuando se habla de los dos testigos que están también evangelizando o profetizando, mejor dicho, en Jerusalén, cuando el apóstol Juan narra lo que ha visto, la visión, lo cuenta de esa manera. Dice que cayeron, fueron abatidos en la gran ciudad o en la plaza de la gran ciudad o la gran plaza, lo que sea, de la ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, y añade, donde también nuestro Señor fue crucificado. En otras palabras, está hablando de Jerusalén. Así que Dios no tiene pelos en la lengua, Jesús no tiene pelos en la lengua, pero a los cristianos nos han crecido muchos. Ya no nos atrevemos a decir las cosas por lo que son, a ponerles el nombre adecuado. No nos atrevemos, porque no queremos caer en molestar a nadie, o que nos acusen de discurso de odio, como acabo de decir. Entonces, caemos en el buenismo, caemos en el, bueno, hay que ser bueno con todos, amables, hay que tratarles bien, y nos parece que decir las cosas como son sea malo, pero no lo es. Es importante que lo hagamos porque tenemos que tener ubicado a nuestro enemigo. Tenemos que saber quiénes son. Tenemos que, incluso si no nos atreviéramos a decir estas cosas en público, como de todas formas Jesús nos dio ese ejemplo, y también Juan el Bautista y otros profetas que hablaron claramente a los reyes de su época, a los gobernantes, y los expusieron. Pero si no nos atrevemos a tanto, por lo menos digámoslo en voz flojita, a nosotros mismos, para no olvidarnos en qué mundo estamos. Para no olvidarnos, ¿sabes cuando el apóstol Santiago escribe en su carta universal, en el capítulo 4, acerca de las relaciones con el mundo? Las palabras que él utiliza son estas: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se quiera hacer o ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Las cosas no son ni más ni menos que como son. Y efectivamente podemos llegar a ser enemigos de Dios si en vez de honrarle a Él y buscar el hacer su voluntad y ser testigos de su reino, sencillamente nos arrimamos al mundo, nos adaptamos al mundo, lo cual está prohibido en la palabra de Dios. Fijaros cómo el apóstol Pablo lo dice perfectamente en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo. En otras palabras,
no os hagáis mundanos, no toméis las formas del mundo, no hagáis las cosas del mundo, no intentéis imitar al mundo, no sois del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Es el que hace la voluntad de Dios, el que va a permanecer para siempre. Todo lo demás es caduco, todo lo demás no es correcto, no es sano espiritualmente, no es bueno. Entonces, a base de dejar de decir la verdad acerca de las cosas y del mundo, ¿sabes qué nos pasa? Que empezamos a pensar que nuestro enemigo es bueno, que está muy bien, el mundo está muy bien, está mejor que nunca. Es la publicidad del mundo, del sistema, estamos mejor que nunca. Cuando es una tremenda mentira, estamos peor que nunca y vamos a peor. Pero si nos acostumbramos a ese lenguaje de publicidad del mundo y del sistema, entonces acabamos pensando que aquello que es malo de pronto es bueno. Incluso lo que era bueno, ahora lo llamamos malo. ¿Por qué? Porque el mundo lo hace. Y nos ajustamos, nos adaptamos, nos conformamos al mundo. Por el amor de Dios, no caigamos en esas trampas, no caigamos en las trampas de no decir la verdad. Eso es una trampa. Digamos las cosas como son y pongámosles el nombre que tienen, aunque sea entre nosotros si no quieres hacerlo en público, si tienes miedo de que se te escuche y se te pueda acusar. Pero por lo menos no caigas en la trampa de acabar pensando como el mundo. No, no lo permitamos. Seamos honestos, seamos claros y digamos las cosas como son. Este mundo está destinado a la destrucción, al fuego de la ira de Dios, les guste o no les guste. Pero Dios les ama y les ha dado la oportunidad, les ha enviado a su mismísimo Hijo, aunque claro, acabaron con él. Pero no es que Dios no les ame, no es que Dios no les haya dado ocasión de escuchar y arrepentirse y cambiar y buscar sinceramente el conocer a Dios y su voluntad, pero no lo han recibido. Entonces, por favor, no nos confundamos. No solo tenemos que saber de quién somos, también debemos de saber de quién no somos. Y no solo conocer a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Es importante por nuestra salud, por nuestra hilaridad, congruencia. Es importante también para guardarnos del mal, para guardarnos del engaño y para no tomar las cosas que el mundo nos ofrece como si vinieran de Dios. A veces Dios puede usar las cosas que hay en el mundo, pero no nos olvidemos, eso no hace que el mundo sea bueno. En fin, os dejo esta reflexión. Pensadlo, quizá haya muchas más escrituras al respecto que no me han venido a la mente ahora. Si tú las conoces, compártelas aquí en los comentarios. Es bueno que refresquemos nuestra memoria, es bueno que sepamos qué terreno pisamos, hacia dónde vamos o hacia dónde les gustaría conducirnos. En fin, pensar en ello. Que el Señor os bendiga.